Bienvenido a Escenario, el podcast de inversión profunda de análisis y reseñas en profundidad. Prepárate para sumergirte en la fascinante historia de Cleopatra, la última faraona de Egipto. Puede que la conozcas por Hollywood, pero su vida real fue aún más dramática. Vamos a ir más allá de los triángulos amorosos y profundizar en la dinámica de poder de la antigua Roma y Egipto. Imagínate gobernando un reino en una época de imperios en expansión, con Roma respirando en tu nuca. En esta inmersión profunda exploraremos cómo Cleopatra, la última de una larga dinastía, luchó por mantener la independencia de Egipto frente al poderío romano. Descubriremos sus estrategias, sus alianzas y cómo utilizó su imagen para consolidar su poder. Exacto. Cleopatra no fue solo una reina rodeada de riquezas y romances. Fue una mujer excepcionalmente inteligente, una estratega nata que tuvo que tomar decisiones difíciles en un mundo dominado por hombres. Para comprender mejor su historia, empecemos por el principio. ¿Qué nos puedes contar sobre esta dinastía ptolemaica? ¿Por qué todos los reyes se llamaban Ptolomeo y las reinas Cleopatra? Debe haber sido un lío para recordar quién era quién. Imagínate las reuniones familiares. Bromas aparte, la dinastía ptolemaica gobernó Egipto durante casi 300 años. Todo comenzó con Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno, quien tras la muerte del conquistador se hizo con el control de Egipto. Y sí, la repetición de nombres puede ser confusa, pero era una forma de reforzar la continuidad dinástica y la conexión con sus ancestros. Y en la época de Cleopatra, Egipto era lo que llamaban un reino cliente de Roma. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Tenían algún grado de autonomía o eran simplemente una marioneta de los romanos? En una situación compleja, Roma permitía que estos reinos clientes mantuvieran su estructura de gobierno, pero debían lealtad a Roma y, lo más importante, debían asegurar la estabilidad y el flujo de recursos, especialmente el grano que era vital para alimentar al pueblo romano. Entonces Cleopatra se encontraba en una posición delicada. Tenía que mantener contenta a Roma para proteger su trono. Exacto, y lo hizo con una maestría increíble. Forjó alianzas con figuras romanas de gran poder como Julio César y Marco Antonio, utilizando su inteligencia, su carisma y, según algunas fuentes, incluso su encanto personal para asegurar su posición. Hablando de encanto, las fuentes que hemos revisado mencionan que Cleopatra se presentaba a sí misma como una diosa, tanto para su pueblo como para los romanos. Primero como Isis, la diosa egipcia de la maternidad y la magia, y luego ante los romanos como Venus, la diosa del amor y la belleza. ¿Qué buscaba Cleopatra con esta estrategia? ¿Era solo una cuestión de imagen o había algo más profundo? Era una jugada brillante en varios niveles. Al identificarse con Isis, reforzaba su legitimidad como faraona ante su pueblo, conectando con sus creencias y tradiciones. Y al presentarse como Venus ante los romanos, buscaba seducirlos no solo con su belleza, sino también con la promesa de una alianza poderosa y beneficiosa. Y no olvidemos el papel crucial que jugaron sus hijos en este juego de poder. Especialmente Cesarión, su hijo con Julio César, quien representaba una amenaza directa para la estabilidad de Roma. Efectivamente. Cesarión era un potencial heredero tanto del trono egipcio como del romano, una situación que despertó la ambición y los recelos de Octavio, el heredero de Julio César. Es increíble cómo una mujer en un mundo dominado por hombres logró desafiar al imperio más poderoso de su tiempo. Sin duda. Pero este desafío tuvo un precio. La lucha por el poder entre Cleopatra y Octavio se intensificó y la batalla de Accio se convirtió en el escenario final de este enfrentamiento épico. Retomemos nuestra inmersión en la vida de Cleopatra enfocándonos en los eventos que llevaron a la batalla de Accio. Habíamos mencionado las donaciones de Alejandría, ¿verdad? Sí, ese episodio en el que Cleopatra y Marco Antonio repartieron territorios como si fueran regalos de cumpleaños. Pero, ¿por qué eso enfureció tanto a Octavio? A simple vista parece un gesto de poder y generosidad por parte de la pareja. En la superficie sí, pero para Octavio era una bofetada en la cara. Imagina la escena. Antonio, cautivado por Cleopatra, decide repartir vastas porciones del oriente romano entre sus hijos, incluyendo a Cesarión, el hijo de Cleopatra, con Julio César. Esto no solo era un desafío directo a la autoridad de Octavio, quien aspiraba a consolidar el poder en Roma, sino que también ponía en peligro la estabilidad del imperio. Entiendo. Darle territorios a Cesarión era como reconocerlo como heredero legítimo de Julio César, algo que Octavio, como hijo adoptivo del difunto dictador, no podía permitir. Exactamente. Octavio no podía permitir que Antonio y Cleopatra controlaran tan vastos recursos y territorios. Era una amenaza a su poder y a su visión de un imperio romano unificado. Las fuentes mencionan que Octavio aprovechó este evento para desacreditar a Antonio ante el Senado romano, acusándolo de estar bajo el hechizo de Cleopatra y de traicionar los intereses de Roma.
¿Era realmente Antonio un títere de Cleopatra o simplemente un hombre enamorado que cometió un error estratégico? Es difícil separar la realidad de la propaganda en este caso. Octavio era un maestro de la manipulación y supo utilizar la imagen de Cleopatra como una mujer seductora y peligrosa para poner al Senado en contra de Antonio. Presentó a Antonio como un hombre débil dominado por una mujer extranjera, mientras él se erigía como el defensor de la tradición romana y la estabilidad del imperio. Una jugada política muy astuta por parte de Octavio. Y esta campaña de desprestigio preparó el escenario para la inevitable confrontación en Accio. ¿No es así? Precisamente. La batalla de Accio en el año 31 modo fue el clímax de esta lucha por el poder. Antonio y Cleopatra reunieron una flota formidable con la esperanza de derrotar a Octavio y asegurar su control del Mediterráneo oriental. Imagina la tensión en el ambiente, dos de los hombres más poderosos del mundo luchando por la supremacía. Una batalla decisiva que cambiaría el curso de la historia. Pero si mal no recuerdo, la batalla no salió como ellos esperaban. ¿Qué factores contribuyeron a la derrota de Cleopatra y Marco Antonio? ¿Fue solo la superioridad militar de Octavio o hubo algo más? Aunque Antonio y Cleopatra contaban con una flota numerosa, las fuerzas de Octavio eran más experimentadas y disciplinadas. Además, la ubicación estratégica de la flota de Octavio les permitió controlar el flujo de la batalla. Algunos historiadores también sugieren que Antonio cometió errores tácticos subestimando la capacidad de su oponente. Y esta derrota marcó el fin del sueño de Cleopatra de un imperio egipcio independiente y el comienzo de la era romana en Egipto. Sí, tras la batalla Octavio invadió Egipto y se apoderó de Alejandría. Antonio, abatido por la derrota y traicionado por algunos de sus aliados, se suicidó. Y Cleopatra, al verse atrapada y sin salida, eligió el mismo destino, prefiriendo la muerte a la humillación de ser exhibida como trofeo en Roma. Una muerte envuelta en misterio y que ha inspirado a artistas y escritores durante siglos. Su suicidio, a menudo romantizado en el arte y la literatura, fue un acto de defiance final, un intento de preservar su dignidad y asegurar su lugar en la historia. Cleopatra eligió morir como una reina, no como una prisionera. Es fascinante cómo Cleopatra ha cautivado la imaginación popular a lo largo de los siglos, pero ¿cuánto de lo que sabemos sobre ella se basa en hechos reales y cuánto es producto de la propaganda romana o de la romantización posterior? Esa es una pregunta crucial. En la siguiente parte de nuestra inmersión exploraremos cómo la imagen de Cleopatra ha sido moldeada a lo largo de la historia, separando la realidad del mito. Intentaremos descubrir a la mujer detrás de la leyenda. Hemos hablado de la astuta estratega, la madre ambiciosa, pero también de la víctima de la propaganda romana. ¿Cómo separamos la Cleopatra real de la imagen distorsionada que se ha perpetuado a lo largo de los siglos? Tenemos fuentes romanas que la pintan como una amenaza al poderío de Roma, pero ¿qué tan objetivas pueden ser esas fuentes? Es un desafío fascinante. Las fuentes romanas, aunque nos brindan información valiosa, están inevitablemente teñidas por la perspectiva del vencedor. Octavio, convertido en Augusto, el primer emperador romano, tenía un claro interés en presentarla como una figura peligrosa, una seductora que casi desestabiliza el imperio. Necesitaba justificar sus acciones y asegurar su propia legitimidad. Entonces, podemos confiar en lo que autores como Plutarco, Suetonio escribieron sobre ella. Debemos leer entre líneas para encontrar la verdad. Exactamente. Debemos leerlos con ojo crítico, buscando entre líneas, contrastando sus relatos con otras evidencias, como inscripciones egipcias o relatos de historiadores griegos que vivieron en esa época. Por ejemplo, la imagen de Cleopatra como una belleza irresistible que hechizaba a hombres poderosos puede ser una exageración que buscaba justificar la derrota de hombres como Julio César y Marco Antonio. Es más fácil culpar a una mujer fatal que admitir errores estratégicos o debilidades propias. Es como si se les quitara agencia a estos grandes líderes romanos culpando a una mujer seductora por sus decisiones políticas. Es una narrativa que lamentablemente se ha repetido a lo largo de la historia. Así es. Cleopatra era sin duda una mujer inteligente y carismática, pero su poder no residía solo en su belleza. Su poder residía en su astucia política, su profundo conocimiento de la cultura egipcia y su habilidad para navegar en un mundo dominado por hombres. Las fuentes también mencionan su dominio de varios idiomas, su interés por la filosofía, las matemáticas y la astronomía. No era solo una cara bonita como se nos ha hecho creer en muchas ocasiones. En absoluto. Cleopatra era una gobernante erudita que supo utilizar la imagen y la propaganda a su favor, presentándose como una faraona divina descendiente de los dioses para afianzar su legitimidad ante su pueblo. Imagina el impacto que debía tener su presencia vestida con los símbolos de los dioses, hablando con fluidez, varios idiomas demostrando su inteligencia y su conocimiento en cada encuentro. Y no olvidemos su papel como madre. Sus hijos, especialmente Cesarión, fueron piezas clave en su estrategia política, representando un futuro donde Egipto y Roma podrían estar unidos bajo un mismo linaje, un sueño que finalmente fue aplastado por la ambición de Octavio. Efectivamente.
La historia de Cleopatra es una tragedia en el sentido clásico. Una figura excepcional que se enfrenta a fuerzas que escapan a su control y que al final sucumbe a un destino inevitable. Una mujer que luchó por preservar su reino, su cultura y su legado en un mundo que se transformaba rápidamente. Es una historia que nos sigue fascinando y que nos invita a reflexionar sobre el poder, la misión, el amor y la traición. Cleopatra, la última faraona, sigue siendo un enigma, un personaje histórico cuya vida real, más allá de los mitos y las leyendas, aún está por descubrirse completamente. Y es precisamente esa hora de misterio, esa mezcla de realidad y ficción, lo que la convierte en un personaje tan cautivador. Su historia nos recuerda que el pasado es un terreno complejo y que la verdad a menudo se esconde entre las sombras de la interpretación. Depende de nosotros como investigadores y como audiencia seguir explorando, cuestionando las versiones oficiales y buscando una comprensión más completa y matizada de figuras como Cleopatra. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la vida de Cleopatra. Esperamos que te haya inspirado a seguir explorando la historia y a cuestionar las versiones oficiales que nos han llegado. Hasta la próxima.